Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la teoría de componentes principales. Hoy vamos a hacer componentes principales paso a paso. ¿Sí? La vez pasada era más bien un ejemplo para entender de qué se trata o cuáles son las aplicaciones, pero como usamos los comandos de Python directamente, era difícil ver bien qué es exactamente lo que estamos haciendo, cómo se construyeron las matrices o las nuevas variables. Entonces hoy lo hacemos paso a paso usando ya así que ahora ya vieron toda la teoría en la práctica, en la teórica, de cómo ir construyendo la matriz de covarianza, cómo calcular las direcciones, las componentes y cómo calcular las variables nuevas en las nuevas coordenadas. Todo eso ya lo fueron viendo, así que ahora lo vamos a aplicar. Y si todo sale bien, esperamos que nos dé lo mismo que Python, ¿sí? La vez pasada en la clase de consulta de mi turno lo quise hacer también, ir viendo paso a paso de todo lo que hemos hecho con Python, pero no sé, daba todo mal, todos los gráficos salían mal, quedaba cualquier cosa, porque son varias cosas, varios pasos que hay que ir haciendo y hay que tener cuidado. Primero, había algunos errores en las fórmulas, después errores en el código, y después también algunas transformaciones que uno las puede hacer o no hacer, depende de la intuición que uno tenga o de algunas información de las variables, las puede transformar o no transformar según lo que uno prefiera, y no es que uno esté mal y otro esté bien, sino que dan resultados distintos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver bien eh, todo tranquila, paso por paso, cómo es y ir verificando que nos da todo lo mismo que usando los comandos de Python, ¿sí? Entonces, empezamos. Este es el nuevo notebook, componentes principales paso a paso. El ejemplo es el mismo de antes, el archivo este países CSV, que tiene las 11 variables, que corresponden a 21 países, 11 variables económicas. Entonces, tenemos 11 variables y para cada una de esas 21, lo que serían 21 observaciones, que corresponden a 21 países, ¿sí? Y lo que vamos a hacer hoy, para simplificar, es no trabajar con las 11, directamente elegimos dos y hacemos todo el trabajo con esas dos. Después, si lo quieren, lo es muy fácil cambiarlo para hacer todo lo que hicimos la vez pasada, hacerlo con 11 variables, con las 11 y quedarnos con dos componentes principales. Y para poder graficar, uno se tiene que quedar siempre con dos, no hay otra, o tal vez con tres si uno hace gráficos 3D, pero incluso 3D ya es también más difícil de visualizar. Así que lo más común es quedarse con dos para graficar. Pero hoy entonces vamos a empezar con dos y terminar con dos. Así podemos ver bien el gráfico, cómo cambia de una opción a la otra. Y digamos, en general uno usa componentes principales para reducir dimensión, para quedarse con menos variables, eh, porque esa es la idea si no es como que simplemente las presentamos de otra forma, pero siguen siendo lo mismo y uno en general quiere quedarse con menos para simplificar, reducir las variables, ¿sí? Pero entonces hoy lo que vamos a hacer es simplemente el mismo gráfico, es como que va a transformar los ejes, transformar las escalas, bueno, es visualizar distinto la misma información, ¿está bien? Leemos datos, son estos datos de acá, las 11 variables, esto es lo mismo que antes. La primera columna es los nombres de los países y después vienen las variables x1 hasta x11, que son los datos, ¿sí? Esto es lo que representan. Y nos vamos a quedar perdón, lo vamos a convertir a NumPy. Acá esta matriz de NumPy, si se fijan, la primera columna es una columna de nombres de países, o sea, cadena de caracteres. Después hay números enteros, hay números punto flotante. Entonces, esto no hay problema para NumPy, lo puede trabajar así, pero a veces nos puede dar algunos problemas que no sabemos bien qué tipo de datos estamos usando y si queremos calcular autovalores, autovectores, alguna vez puede dar errores. Entonces, lo que vamos a hacer primero es leer las variables, pero las vamos a convertir a float. Este comando np float64 no importa qué dato hay acá, si es entero, simple precisión, doble precisión, lo convierte a tipo de dato de NumPy float64 para tener todo en el mismo formato, ¿sí? Y las variables que vamos a usar son el Producto Bruto en 1995, en millones de dólares, y la producción de electricidad, ¿sí? Las variables X4 y X5, ¿sí? Fíjense que como la columna 0 es los países, entonces está bien. La columna 4, si empezamos 0, 1, 2, 3, 4, es X4 y la columna 5 es X5. O sea, vamos a trabajar con estas dos columnas, ¿sí? Entonces, construimos la matriz X, les muestro esto primero. Es esta, o sea, vamos a ir haciendo esto paso por paso, que es lo que ya vieron en la teórica, en la práctica. Primero tomamos una matriz X donde las variables son columnas de la matriz, ¿sí? Entonces esta es una matriz de n filas porque cada fila corresponde a una observación de la variable, de cada una de las variables, y p columnas que son las p variables, ¿sí? Entonces construimos la matriz X, que es poner las columnas X1 y X2 una al lado de la otra, entonces usamos el comando C-bajo, ¿sí? C-bajo pone cada columna una al lado de la otra. ¿Está bien? Esta es la matriz. Acá ya se ve que cambió la representación, ya no dice 2199 como antes, sino que dice
2.199 se ve que lo transformamos de entero a punto flotante, ¿sí? ¿Está bien? Esta es la matriz X. La vez pasada habíamos escalado todo, llevado todo a media cero y varianza uno. Ahora no vamos a hacer eso. Lo de llevar a media cero sí hay que hacerlo, sí, eso, perdón, sí lo vamos a hacer, pero lo de varianza uno no lo vamos a hacer para simplificar, para no hacer tantas cosas en este ejemplo. En general, eso es lo que decía, uno lo puede hacer o no dependiendo los datos con los que está manejando. Si uno tiene datos muy distintos, por ejemplo acá que el x1 es, ¿qué es x1? Una proporción o una tasa, y estos son cantidades en millones de dólares, se ve que son números muy grandes y números muy chicos. En general es común escalar y llevar todo a una misma escala, por ejemplo, entre menos uno y uno o a varianza uno, ¿sí? Pero también depende un poco de los datos, por ejemplo, si tengo una variable que es no sé, que sea las exportaciones de agricultura de Argentina y otra variable que sea las exportaciones, no sé, de caucho o cualquier cosa que sea menos, que tengamos menos actividad en Argentina. Entonces, los dos representan lo mismo, representan dinero en dólares o en pesos, pero uno va a ser muchos valores mucho más grandes que la otra. Entonces ahí es un poco la utilidad que uno le quiere dar al ejercicio que está haciendo, si las quiere mantener en la misma escala o cambiarlos. Por un lado, si pensamos que todos son dólares, bueno, sería razonable no cambiar nada, entonces que realmente la variable de agricultura es mucho más importante que la variable de caucho. Pero si uno por algún motivo le quiere dar la misma importancia, podría reescalar y llevarlos los dos a la misma escala, ¿sí? Y eso da resultados distintos, ¿sí? Como si no reescalamos, esta variable parece mucho más importante que esta. Pero si pensamos que es una tasa que realmente tiene la misma importancia variar de 1 a 3, lo mismo que acá variar de 2 a 6 o de 2000 a 6000, bueno, entonces podemos escalar. ¿Sí? Entonces, pero hoy, como estas dos variables, x4 y 5 son más o menos números parecidos, no vamos a escalar y vamos a trabajar todos sin llevar a varianza uno. O sea, nos manejamos con estos valores originales. ¿Sí? Eso es esa es la primera fuente de error o de que dé distinto. Si transformamos a varianza cero, ¿no? Puede dar distintos los resultados, pero ninguno de los dos es que está mal, es simplemente depende el tipo de dato que es lo que representa, si tiene sentido o no tiene sentido escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera, esas son las columnas originales, las graficamos a ver qué es lo que tenemos. Acá acuérdense, esto ya lo vimos en la clase pasada, para ponerle los nombres a los puntos usamos este comando annotate, y acá pueden digamos, hacer un copy-paste de toda esta parte que es para ponerle a cada punto el label, usamos esto, y lo único que tiene que ir cambiando es estas tres variables acá. La primera es la variable donde están todos los nombres de los puntos, la segunda es la coordenada x y la tercera es la coordenada y. Y hay que hacer las dos cosas, poner este plot para que ponga puntitos y a la vez poner esto para que haga los nombres de los puntitos, ¿sí? Bueno, nos muestra, este es el gráfico que queremos analizar, ¿sí? ¿Está bien? Es lo que habíamos visto la vez pasada. Todo se mueve más o menos alrededor de una recta porque son dos variables económicas muy correlacionadas, ¿no? El Producto Bruto y la producción de electricidad son variables correlacionadas, pero por ejemplo, por algún motivo Ucrania tiene una producción de electricidad mucho más alta que lo que le corresponde, digamos, a su Producto Bruto, ¿sí? Si uno pensara que está todo más o menos proporcional. ¿Está bien? No importa mucho, simplemente analizar el gráfico. Eso. Entonces, el primer paso, vamos a hacer estos pasos ahora. Queremos calcular la matriz de covarianza. Tenemos que calcular primero X raya, que es los promedios de cada columna, y después calcular esta matriz B, que es X menos X raya, ¿sí? Entonces, la matriz de covarianza es X menos X raya, o sea, B transpuesta por B dividido N, donde N es la cantidad total de observaciones, ¿sí? Es este N de acá, ¿está bien? Vamos a hacer todo eso. Primero calcular X raya, restárselo y después calcular B transpuesta por B sobre N. ¿Sí? X raya, esto ya lo hemos visto, probémoslo, es el comando npmin y este coma 0 quiere decir que lo hacemos por columna. ¿Sí? Si pusiéramos coma 1, por ejemplo, sería por fila, nos da 11 valores, tendría que ser 11 valores porque hay 11 columnas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 8. No, perdón, 21, sí, perdón, estoy diciendo 22. Acá como nuestra matriz es esta matriz de acá, perdón, esta es nuestra matriz, estamos haciendo, si hacemos promedios por fila, serían 21 valores, ¿sí? Pero no es lo que queremos hacer promedio por columna, así que ponemos un coma 0. Tenemos estos dos, y entonces ahora le restamos así x menos x raya, ¿sí? Y print b, a cada columna le restamos el x raya. Acá ya les he dicho, esto es lo mismo que hicimos la otra vez, lo comento de nuevo rápido. Cuando hacemos esto es medio raro porque esto es una matriz y estos son solamente este vector.
Pero Python interpreta bien que le queremos restar a todas las filas, le queremos restar la misma fila de esta X. O sea, esto lo que hace es a toda la primera columna le restamos este primer valor y a toda la segunda le restamos el segundo valor, ¿sí? No hace falta construirnos una matriz. Lo correcto sería construir una matriz donde tengamos esto en todas las filas, ¿sí? Repetir esta fila 21 veces y restarla. Pero así también funciona y nos salvamos de tener que construirnos esa matriz, ¿sí? Bien, entonces esta es la matriz B. Si verificamos, tendría que dar, esto es lo que hicimos al restar el X raya, es llevar cada una de las columnas a promedio cero, ¿sí? Lo que uno llama la primera estandarización, que es llevar las columnas a promedio cero. Acá si calculamos la suma, nos da también cero. Simplemente es lo mismo, si el promedio es cero es que la suma es cero, porque el promedio es la suma dividido n, dividido la cantidad total de filas, así que lo mismo calcula la suma al promedio. Podríamos también, si uno quiere, hacer np, es lo mismo, ¿no? np.min b, 0 para hacer promedio por columnas, y también nos da 0, un poquito más chico porque ahora estamos dividiendo por n, ¿sí? Esto es solo para verificar, si no, no guardamos esto en ningún lado. Y ahora entonces esto que tenemos acá, esta fórmula, x menos x raya transpuesta por x menos x raya dividido n, ¿sí? Printar. Esta es la matriz de covarianza, ¿está bien? Esto es todo lo que vieron en las clases. Esta es la matriz de covarianza, es una matriz de 2 por 2, porque acá tenemos dos variables, o sea, p es igual a 2, y esto es una matriz de p por p, ¿sí? Entonces comparamos esto que acabamos de hacer, que es calcular, lo que hicimos es calcular primero x menos x raya, la matriz B, y después hacer esta cuenta, eh, B transpuesta por B dividido n. Ah, perdón, esto no lo dije. Bueno, n es la cantidad total de observaciones, lo puse acá como longitud de x1, por si uno después cambia los datos, en vez de poner directamente n igual a 21, si después cambiamos los datos con más filas, bueno, ya queda bien esto. Sobre todo, si uno piensa después en hacer todo un programa que haga esto automático, bueno, pueden usar este comando len, ¿sí? Bien, entonces nos da esta matriz de 2 por 2 y comparamos ahora con el comando de Python npcov. Y acá el cuidado que hay que tener es este de comando cov para covarianza, pero hay que pasarle las variables como filas en vez de como columnas, ¿sí? No sé, por convención de cov, no sé si tal vez hay alguna opción para decirle que está como columnas, pero no importa. Acá transponemos x y entonces le pasamos todo como columnas. Verifiquemos que da lo mismo. Está bien, dio exactamente lo mismo, o sea que realmente estamos reproduciendo los comandos de Python, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer para que dé lo mismo es este bias igual a 1, fíjense si lo saco, si solo hacemos cov de la transpuesta de x, y ponemos así, da un poco distinto, ¿sí? Da un poquito más grande los valores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con poner esto así, con bias igual a 1? Cuando uno hace bias igual a 1, el cálculo de la covarianza lo hace dividiendo por n. Y cuando uno hace bias igual a 0, o no pone nada, que lo toma como bias igual a 0, divide por n-1. Estas son distintas definiciones de la covarianza. Tiene que ver con las aplicaciones que uno está usando. En general uno usa, esto se llama el estimador insesgado de la varianza, o sin insesgado en inglés sería unbiased, sin bias. Entonces se llama así cuando lo divide por n-1 o acá que divide por n. Esto tiene algunas aplicaciones que se usan más pensando en estadística, en calcular estimaciones de la covarianza. Acá es como un poco más simple pensar simplemente que el efecto de dividir por n es como tomar una especie de promedio de todos los errores o toda la correlación columna a columna. Es como que dividir por n lo que hacemos es que si aumentamos más filas pero con la misma correlación entre las dos filas, al dividir por n no va a cambiar, ¿sí? Como en la covarianza vamos haciendo una suma, dividimos por n es como una especie de promedio, ¿sí? Por eso es más fácil interpretar este por n de por qué dividimos por n menos 1. Entonces no nos metemos. Simplemente en nuestra definición usamos división por n y la forma de hacerlo en Python de que divida por n es bias igual a 1. Es como que están las dos posibilidades. Y bueno, si lo hacemos con Python hay que acordarse eso, bias igual a 1. Da la misma matriz, ¿sí? Bien. Entonces hasta acá ya terminamos esta parte, calcular la matriz de covarianza, ya la pudimos calcular, ¿sí? Pasamos a la siguiente parte que es calcular las direcciones principales. Para eso tenemos que diagonalizar la matriz de covarianza, o sea, calcularle los autovalores y autovectores a la matriz de covarianza, ¿sí? La matriz de covarianza es lo que se llama semidefinida positiva, es decir, que todos los autovalores son reales. Eso vale para cualquier matriz simétrica. Para cualquier matriz simétrica los autovalores son reales, pero en este caso vale más todavía por la construcción por ser una matriz de covarianza, de que son no negativos, ¿sí? No puede haber autovalores
negativos, salvo por algún error numérico que pueda aparecer, nunca va a haber autovalores, autovalores negativos. Autovalor cero puede aparecer solamente si hay variables que son linealmente dependientes, ¿sí? Si tengo una variable y tengo la misma variable multiplicada por 2, ahí sí va a aparecer un autovalor cero. Pero en general, si las variables son linealmente independientes, entonces todos los autovalores son positivos y la matriz es lo que se llama definida positiva, ¿sí? Este es semi-definida positiva o positiva semi-definida, es lo mismo. eh, Quiere decir que puede haber autovalores cero, ¿sí? En general podría pasar solamente en ese caso, de que haya variables linealmente dependientes. ¿Está bien? Bueno, entonces, como todos los autovalores son reales y no negativos, los podemos ordenar de mayor a menor. No hace falta tomar módulos, ¿sí? Ya son todos positivos. Entonces, los podemos directamente ordenar así. Siempre hay P autovalores, los podemos ordenar. ¿Está bien? Y además es diagonalizable también. Son todas propiedades de que la matriz sea definida positiva. Es diagonalizable, como es simétrica, tenemos todos autovalores reales, es diagonalizable. Y a la vez tengo una base de autovectores ortonormal. ¿Sí? Eso para matrices simétricas se completa también. Tengo una base de vectores ortonormal. Es decir, puedo construir una base de autovectores que sean todos norma 1 y perpendiculares entre sí. Si los autovalores son todos distintos, esto es automático. El autovector correspondiente a cada uno va a ser siempre perpendicular a los demás. Si hubiese un autovalor repetido, entonces tendría un espacio de autovectores para ese autovalor, entonces tendría que construirlo, tengo que construir los ortonormales, ¿sí? Pero no nos preocupamos mucho por eso. En general, como son datos experimentales, es muy poco común que haya autovalores repetidos. Entonces, simplemente diagonalizamos, calculamos los autovectores y ya vamos a tener una base de vectores ortonormales, ¿sí? Ahora lo vemos, eso queda un poco en el aire y todo, ahora lo vemos. Pero entonces, bueno, el primer paso es calcular autovalores y autovectores de la matriz de covarianza, así que hacemos eso. Es este comando, linarh, y nos da los autovalores y autovectores. Estos dos son los autovalores y estos son los autovectores en las columnas de la matriz E1, ¿sí? Nos da las dos cosas, los autovalores y autovectores. Este EIH o sin H es lo mismo, no va a cambiar nada. Acá cambió el orden, sí, eso es lo único que cambia. Con EIG quedó este primero y este segundo, pero no hay ninguna razón particular. EIG, digamos, si uno hace sin H, puede quedar de cualquier forma, medio al azar en qué orden van a aparecer los autovalores. Con EIH, como ya sabemos siempre que los autovalores son reales y positivos, EIH siempre nos da los autovalores ordenados, pero justo al revés de lo que queremos, nos da los valores ordenados de menor a mayor, ¿sí? Me fijé si había una opción de que lo dé de mayor a menor, pero no encontré. Así que bueno, usamos esto. EIH es cuando la matriz es simétrica, así es la diferencia. Cuando la matriz es simétrica podemos usar este comando EIH. En general es más rápido hacerlo así, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Para nuestras aplicaciones es lo mismo usar la H o no usarla. Es distinto el algoritmo que usa internamente, pero no nos afecta. Entonces, queremos a partir de esto construir la matriz B, que la matriz B, volvemos acá, perdón, tenemos los autovalores, ya los calculamos, son dos en este caso, lambda 1, lambda 2. Tenemos dos autovectores, B1, B2. Y queremos construir la matriz de autovectores B1, B2. Pero acá lo que es importante es, queremos autovectores de norma 2 igual a 1, ¿sí? Ahora verifiquemos si estos autovectores tienen norma 1, ¿sí? Hay que verificar np. Creo que está en linalg.norm de... bueno, sí, hagámoslo acá. E1, corchete y la primera columna, por ejemplo. Print esto. O sea, estamos imprimiendo la norma del vector de la columna 1 de la matriz E1, que es esta matriz de acá abajo, ¿sí? ¿Está bien? 099, sí, ya da norma 1. O sea que este comando fh también, creo que if también, nos da ya siempre autovectores de norma 1, ¿sí? Entonces no hace falta normalizar, ¿sí? Probamos así, sí, lo mismo. Da autovectores de norma 1. Entonces no hace falta normalizar, ¿sí? Entonces esto que nos da ya son los vectores B1, B2, son los vectores estos B1, B2, o sea, el comando EIH ya nos da los vectores B1, B2, pero acá como está en distinto orden, tenemos que darlo vuelta. O sea, lo único que tenemos que hacer es dar vuelta a los autovectores. Tenemos este comando flip, alguna vez ya lo usamos. Este comando flip nos va a dar, creo que lo habíamos usado, pero solo para vectores. Acá lo usamos para la matriz. Fíjense que esta era la matriz de autovectores. 038, menos 092 es el primer autovector, y ahora lo puso como segundo. Y menos 092, menos 038, ahora lo puso como primero, ¿sí?
Este coma 1, siempre estos comandos NP hay que indicarle cuando usamos matrices qué es lo que queremos intercambiar, o todo el array como un solo vector, o las columnas, o las filas. Acá coma 1 quiere decir que queremos intercambiar las columnas, ¿sí? Parece un poco al revés que el otro, pero bueno, es la notación así. Coma 1 quiere decir que queremos intercambiar columnas, ¿sí? Pero verifiquen por las dudas siempre que le haya quedado realmente las columnas intercambiadas. No es lo mismo si intercambiamos las filas, porque fíjense que los signos hubiesen quedado distintos, ¿sí? Esta matriz es simétrica, pero no es lo mismo intercambiar fila que columnas, porque hubiese quedado, si intercambiábamos filas, hubiese quedado el 0,38, el menos 0,38 acá, ¿sí? Hubiese quedado distintos los numeritos, los signos del menos 0,38 y el 0,38, ¿está bien? Entonces hay que hacer esto con coma 1 para intercambiar columnas, ¿sí? Bien, entonces ya estamos por acá, ya calculamos esta matriz B, y entonces lo único que nos falta es calcular la matriz Z, que es B por B, ¿sí? Que es X menos X raya por B. Acá hay que tener cuidado, eso no es la matriz original X, sino que es X menos X raya, o sea, la matriz ya transformada, ¿sí? Entonces es como que todo esto de componentes principales, podríamos pensar que de partida tenemos que empezar con una matriz que las columnas tienen media cero, es decir, pero acá si empezamos con una matriz que las columnas no tienen media cero, simplemente la llevamos a media cero. La llevamos a media cero de esta forma, le restamos a cada columna la media, el promedio de esa columna, y a partir de ahora trabajamos con esta matriz B. Es decir, como que ahora podemos olvidarnos de la matriz X, trabajamos con esta nueva matriz B. Todo lo que hagamos a partir de ahora es con esta matriz B. Entonces ahora cuando hacemos esto, de calcular esto lo vieron en la teoría y en la práctica, cuando calculamos la matriz Z de las nuevas los nuevos vectores en las nuevas direcciones o las nuevas componentes principales, usamos B por B, ¿sí? Donde B son las columnas de autovectores. Y entonces esta matriz Z lo que va a tener son las nuevas variables y las nuevas variables transformadas. O sea, habíamos empezado con variables x1 hasta xp y después de hacer esto, calcular la matriz de covarianza, calcular autovectores, multiplicar la matriz B por los autovectores, la matriz B corta, obtenemos las nuevas columnas de Z, las nuevas variables eh, las nuevas componentes principales, ¿sí? A ver, hacemos eso. Esta es la matriz B y ahora simplemente multiplicar eh, B por B. ¿Está bien? Nos da esto de acá. Estas son las componentes principales. La misma información, pero separada. Por un lado, digamos, la componente principal y esta es la segunda. Es como que esto tendría que ser, si uno mira el gráfico, esto tendría que ser algo así como una dirección que va de acá hasta acá, de los chiquitos estos hasta Australia, y después la otra va a ser una dirección perpendicular, ¿sí? Tendría que estar como girado un poco, tendría que ser este mismo gráfico un poco girado para poder, que donde hay mayor varianza, aparezca en el eje X, y el eje X va a representar el eje de mayor varianza de los datos, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, ¿dónde estamos? Perdón, acá arriba. Estas son las nuevas variables componentes principales y las graficamos, ¿sí? Lo mismo que antes, graficamos ahora en vez de X, o sea, esto pueden copiar, copy-paste, pero donde decía X ponemos Z. Z, 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 Z1, Z2, ¿sí? Acá adentro no hace falta cambiar X, y esto es solamente interno, no se preocupen, pero por las dudas no pongan los mismos nombres, como acá no había ningún X y ningún Y, por las dudas no pongan ningún nombre que ya estén usando porque les podría sobreescribir los nombres, ¿sí? Sobreescribir las variables. Bueno, y acá tenemos el nuevo gráfico. Entonces, sí, ven que ahora todos los datos se disparaban alrededor del eje X. Este es el eje X en la coordenada 0. Y acá apareció Ucrania. Acá es como que se dio vuelta por algún motivo. Ucrania que antes estaba arriba. Acá en el gráfico Ucrania estaba arriba, acá se dio vuelta. Eso uno lo puede ajustar. Lo que pasa es que cuando uno calcula los vectores, estos vectores B1 hasta BP, si multiplicamos por -1 el vector no afecta. Como lo único que estamos haciendo es llevarlo a norma 1, podemos tomar B1 o menos B1 da lo mismo. Entonces, acá, para conservar el gráfico como estaba antes, hubiese sido más razonable tomar menos B1 para que quede Ucrania arriba. Es lo mismo, si quieren lo podemos cambiar, podemos probar. Tomar en vez de B, tomar menos. Tomamos menos. Sí, lo único que hacemos es damos vuelta a los dos vectores, ¿sí? Porque los otros también quedaron al revés. Acá teníamos los países, todos estos países estaban a la izquierda del gráfico y ahora en el nuevo gráfico quedaron a la derecha, ¿sí? Así que parece que las dos variables como que se dieron vuelta. Entonces, si uno quiere las cambiamos, pero ese no afecta nada, simplemente es como reflejar el gráfico, no afecta nada, pero
para que se parezca más a los datos originales. ¿Tiene más sentido? Bien, ahora sí queda. Acá está el eje, fíjense que acá está el 0, entonces los datos se disparaban alrededor del eje X. Y en el eje Y también, solamente Ucrania queda un poco más alejado de los demás, ¿sí? Todos los demás están más concentrados alrededor del eje X. ¿Está bien? Esto es, digamos, lo que queríamos hacer. Cambiar esta pendiente que están los datos desparramados alrededor de una diagonal. Bueno, lo cambiamos para que estén desparramados alrededor del eje X, ¿sí? Bien, y ahora comparamos con lo que hicimos la vez pasada con la clase de usando los comandos de Python. Repetimos todo exactamente igual que antes, solo no repetimos la de convertir, leer los datos de Python, pero todo lo demás sí lo hacemos igual. Estas son exactamente las mismas, la matriz X es la misma. Y ahora entonces, acá pueden usar este comando o directamente así. Esto para decirle que queremos usar dos componentes principales, pero como hay solamente dos, no hace falta, podemos hacerlo así. PCA, entonces PCA quiere decir que vamos a hacer componentes principales. Y el comando es este PCA2 fit transform X. Esto lo que hace es hacer el ajuste de componentes principales y a la vez transformar la matriz X en la matriz Z, ¿sí? O sea, todo este comando es lo que hace es que nos devuelve la matriz Z. Entonces la guardamos la matriz Z en principal component. Podemos haberlo puesto directamente Z, pero como ya estamos usando Z, lo dejamos así. Y después, este comando ahora enseguida lo vemos, lo comento por ahora. No, esto entonces es exactamente lo mismo hacer esto. Fit transform X nos tiene que dar directamente la matriz Z. O sea, todo lo que hicimos paso a paso de calcular primero la matriz de covarianza, después los autovectores, después multiplicar, tendría que ser exactamente igual que hacer fit transform X. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que da. Bueno, y acá tenemos las variables menos 95064, menos 5786. Y acá también lo mismo, menos 95064, menos 5786. ¿Sí? Nos dio exactamente lo mismo. O sea, podemos graficarlo ahora si queremos, pero por lo que dijimos tiene que ser exactamente lo mismo. Tiene que ser el mismo gráfico. Sí, ahora estamos usando, en vez de Z, estamos usando Principal Component. ¿Sí? Ven que es el mismo gráfico que teníamos antes. ¿Está bien? ¿Y qué es esto que tenía acá que lo comenté? Esto nos da las coordenadas, ¿sí? O sea, los coeficientes de cada una de estas nuevas direcciones. Si lo imprimimos ahora, ¿qué representaría esto? Perdón, PCA is notified. PCA2, acá por algún motivo le puse PCA2. Bueno, no sé, PCA, no sé por qué le puse 2. ¿Quién es esta matriz de acá? Es simplemente la matriz de autovectores, ¿sí? Estas son las coordenadas de los autovectores, ¿sí? Fíjense, repasemos 0,92 menos 0,38 es lo que teníamos acá, ¿sí? Menos 0,92 menos 0,38, ¿sí? Está bien. Esta matriz B, que no sé si se llaman las direcciones principales, pero bueno, son las direcciones, las nuevas direcciones, es decir, estos dos vectores representan las nuevas direcciones. Entonces acá las podemos calcular cuáles son las nuevas direcciones con este comando pca.components-bajo, ¿sí? Esto es lo que nos da la matriz B, ¿sí? Entonces todo lo podemos recuperar. La matriz Z es pca fit transform X y una vez que hicimos eso, primero hay que hacer, ¿no? Primero hay que hacer esto para decirle en algún momento cuál es el input que es X. Tenemos este components-bajo que nos da la, la matriz B. Y si queremos la matriz de covarianza a partir de acá, bueno, ya tenemos el comando para hacer covarianza. También tenemos un comando acá, creo que es explain variance, explains variation, explain variance. Pero también tenemos el problema del n-1, el n, así que eso no lo hacemos. Creo que si lo hacemos con explain variance hay un dividido n-1 en vez de un dividido n. Bueno, esa parte no nos preocupamos, usamos directamente el comando cov, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, tenemos todo lo mismo que habíamos obtenido en la clase pasada, lo podemos obtener usando todos los comandos que hicimos. ¿Sí? Si repasamos un poco, la matriz X, después calculamos los promedios, calculamos la matriz B, que es X menos X raya, y podemos calcular la matriz de covarianza con esta fórmula. Esto es lo mismo que usar el comando np.cov. ¿Sí? Una vez que calculamos esto, podemos calcular la matriz B de autovectores, y a partir de eso, una vez que tenemos esta matriz B, podemos transformar las variables originales, escaladas, sí, esta parte sí, hay que primero llevarlo a media cero, o sea que escalamos, y después podemos calcular la matriz Z haciendo B por B, ¿sí? Y todo eso se puede hacer automáticamente con el comando fit transform, ¿sí? Entonces, el comando fit transform sí o sí escala todo a media cero, ¿sí? Fíjense que acá no usamos la matriz escalada, ¿sí? Eso no hizo falta.
empezamos con las variables originales, no hace falta llevarlas a media cero, podemos usar directamente este comando acá, fit transform. O sea, la clase pasada habíamos hecho primero un fit transform de otro paquete para llevarlo todo a media cero y varianza uno. Eso no lo hacemos acá. Pero este comando fit transform es medio confuso encima que es el mismo comando, pero hace dos cosas distintas. Esto es componentes principales y el otro que usamos la otra vez era normas de normalización. Entonces, este fit transform X hace, porque para hacer componentes principales sí o sí las variables tienen que tener media cero, entonces lo hace automático. Las lleva a media cero, hace todo el cálculo que hicimos de la matriz B y la matriz B corta de multiplicación, y lo que nos devuelve es el resultado de todo eso ya transformado, ¿sí? Y components es la matriz B de autovectores, ¿está bien? Bueno, entonces con eso pueden elegir las dos formas, hacerlo todo con Python o hacerlo paso a paso con construcción de matrices. No puse ejercicios, pero bueno, están en la práctica ahora los ejercicios, pero sí, diríamos, podrían tratar de hacer esto como ejercicio. Ahora se los agrego acá abajo. Ejercicio, hacer un programa que haga esto mismo, ¿sí? Que reciba la matriz X y nos devuelva la matriz Z, ¿sí? Lo escribo acá, después se lo escribo bien enunciado, pero ejercicio, lo pongo así en Markdown. E implementar una función que reciba X y devuelva Z, ¿sí? Esto es por las dudas que si no llegan a abrir el notebook, ahora que lo voy a subir. Pero básicamente es esto, queremos que reciba la matriz X de datos y devuelva la matriz Z con las componentes principales transformadas, ¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Traten de seguirlo y bueno, después seguimos con un poco más de componentes principales o después ya empezamos con clustering. Hasta luego.